historia. La mayoría libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos. Paz de Cristo, hermanas, hermanos, la gloria y la honra sea a nuestro Dios. En estos momentos quiero invitarlos para reflexionar sobre la bendita palabra del Señor, tiempos de meditación, tiempos difíciles, pero sin embargo tenemos que predicar la palabra de Dios. Mientras Dios nos permita predicar la palabra de Dios, su palabra será predicada. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a leer una parte de la Escritura en el nombre de Jesús, que dice así, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24, dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te voy a invitar a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, en este momento te pido, Señor, que bendigas a las personas que van a escuchar esta palabra, que van a escuchar este mensaje, Señor, aleluya. Tu palabra dice, Señor, que si las piedras, si los hombres callaran, las piedras hablarían, Señor, aleluya. Y ahora aquí estamos, Señor, tratando, Dios mío, de hablar, tratando de transmitir tu palabra a aquellas personas, Señor, que quieran una palabra de aliento, Señor, una palabra de refrigerio, que esta palabra, Señor, traiga paz para su vida, para su corazón, para su alma, que traiga un ungüento, Señor, aleluya, porque tu palabra, Señor, aleluya, como dice, aleluya, el Evangelio de Juan, aleluya, santifícalos en tu palabra es verdad. Señor, iniciamos esta prédica en el nombre de Jesús. Aleluya, bendice a todas las personas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo importante, mis queridos amigos, hermanas y hermanos. Aquí la palabra de Dios nos habla de dos cosas. Pero antes de hablar acerca de los dos cimientos, quiero decirle que el Señor Jesucristo empezó un sermón, se le conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que comienza en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y termina precisamente en el capítulo 8. Y yo leí el capítulo 7, verso 24, donde habla de los dos cimientos. El Señor, a través de todas estas enseñanzas que nos manda, que nos enseña, nos hace reflexionar, nos enseña algo maravilloso. Por ejemplo, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algo maravilloso también, que dentro de todo este compendio de enseñanzas, Dios
o Jesús habla y nos dice aquí algo muy importante. Me encantan estas partes de la Biblia. Voy a leer aquí el verso 15. Dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto, todo aquel que no da buen testimonio, todo aquel que no vive la palabra es cortado y echado en el fuego. Así que, hermanas y hermanos, por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos? ¿No hablamos? ¿No evangelizamos en tu nombre? Y dice la palabra que el Señor les responderá. Dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, que el hecho de que hagamos señales y milagros es hermoso de parte de Dios, porque es parte del ministerio de la iglesia. Pero eso no nos garantiza la vida eterna. Entonces dice el Señor: les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los dos cimientos. ¿Qué es un cimiento? Bueno, yo creo que para todas las personas de alguna manera ya entienden lo que es un cimiento. Un cimiento es el que le ponen a las edificaciones, a las casas, para sostenerlas. Y es de acuerdo al cimiento que le ponen, es la resistencia que tienen las casas o los edificios para sostener la carga de la estructura del edificio. Entonces, el Señor fue claro, después de dar tantas enseñanzas en el Sermón del Monte, termina con estas dos partes de los dos cimientos. Dice que hay dos tipos de cimientos. El primero dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Es lo primero. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera persona que escuche la palabra de Dios y la haga y la practique, entonces dice: le compararé a un hombre prudente. Desde ahí estamos viendo que la sabiduría, la prudencia, el conocimiento, ¿sí?, del pueblo, de las personas que vienen a Jesús, está en escuchar la palabra de Dios. Menciono algún texto de la palabra de Dios que viene en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me viene a la mente cuando también Dios le dijo a Josué, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, entonces nos convertimos en personas sabias, personas que escuchamos a Dios, personas que convivimos con los demás hermanos y nos llenamos de sabiduría. Y el Señor nos compara a esas personas que edificaron su casa sobre la roca. Porque vamos a hablar un poco diferente. ¿Cuál sería la persona que edificaría su casa, como dice el Señor, sobre la arena? ¿No sería un loquito? ¿No sería un tontito? ¿No sería una persona que le falte algún sentido? Bueno, en los términos espirituales, la palabra de Dios, sabiendo que el Señor nos dotó de capacidades, nos dotó también de conocimiento, de sabiduría, ahora Él nos dice
que Él nos mira como hombres prudentes. A cualquiera que me oye estas palabras, cualquier persona que escuche el Evangelio del Señor cada día, dice la Biblia que debe de ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso nosotros, los que confiamos en el Señor, somos librados de tantas cosas, pero las personas que no conocen al Señor, entonces ellas caen en la trampa, caen en el lazo del enemigo. Pero el Señor nos da el entendimiento y la sabiduría, y dice la palabra de Dios ahí, que el Señor compara a personas sabias, a aquellas que escuchan la palabra de Dios, que edifican su casa sobre la roca. O sea, el Señor desde aquí nos está diciendo que para lograr hacer una casa, para lograr hacer un edificio, tenemos que poner buenos fundamentos. Si queremos echar 2 o 3 pisos o quizás algún edificio, necesitamos poner buenos fundamentos, buenos cimientos. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, si nosotros de alguna manera queremos ser buenos cristianos, buenas cristianas, gente que día con día depende de Dios, entonces estas personas van a construir y edificar su casa sobre la roca. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales nos está atacando los espíritus de miedo, espíritus de inseguridad, espíritus de temor, y un montón de cosas que están atacando a la gente, atacando a los cristianos. Pero ¿quién es el que nos sostiene? El que nos sostiene con la fe, con la palabra, con la enseñanza, es nuestro Dios. Porque cuando nosotros venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, es ahí donde nuestra manera de pensar cambia. Y dice la palabra de Dios que estas personas que edifican su casa sobre la roca, edifican su refugio sobre Jesús. Sabemos que en estos últimos tiempos van a venir cosas terribles, pero dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero vivimos en un mundo tan religioso, ¿sí?, que después de 2000 años a la fecha, hay mucha gente que cree o que solamente lee la Biblia pero no la cree. No es lo mismo leer la Biblia que creerla. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque por ejemplo la gente que lee la Biblia, ellos leen la Biblia y hablan del Salmo 91 y dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y creen que con declarar o la declaración que hacen van a tener la cobertura de Dios. Pero eso es lo que ellos piensan. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios? Porque Dios dice: el que habita al abrigo, el que se abriga, el que se cobija, el que se mete al abrigo de Dios. Y para meternos, pues no es nada más leer la Biblia. Para meternos hay que reconocer primeramente el sacrificio que Jesús, nuestro Dios, hizo en la cruz del Calvario. Porque fue precisamente su sacrificio, su muerte, su resurrección, lo que nos da la vida, lo que nos da la paz, lo que nos da el perdón, lo que nos da la gracia. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar edificada sobre la roca. La roca es Cristo. ¿Por qué digo que la roca es Cristo? Porque la Biblia dice en Mateo 16:18, Jesús hablando con Pedro le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia tiene que estar edificada sobre Jesús, sobre la roca que es Cristo, no sobre un hombre, porque los hombres somos mortales,
porque los hombres nos morimos, pero aquel que edifica su vida sobre Dios tendrá vida eterna, tendrá esperanza, tendrá amor. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, por lo tanto, yo le invito para que usted se concientice y a la luz de la palabra de Dios miremos que es importante que nuestra vida esté edificada sobre Jesús, edificada sobre nuestra santísima fe, sobre su palabra y como la guianza del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el verso 25, que los que edificaron sobre la roca, sobre Jesús, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuche otra vez. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí podemos mirar dos formas de mirar la casa. Hay una casa espiritual y hay una casa física. Estamos viviendo en tiempos donde nos estamos adaptando a los desastres naturales, como son los terremotos, como son los tsunamis, como son los maremotos, como son las lluvias, como son tantas cosas que se están desencadenando como desastres naturales y nos estamos adaptando, ¿sí? Pero dice la Biblia que aquellos que pusieron su casa sobre la roca, vendrán esos desastres, dice, y vendrán esos ríos, soplarán esos vientos, esos huracanes, dice, y golpearán contra aquella casa, contra aquella persona, y no va a caer. Vendrá la enfermedad, pero no va a pasar nada, porque su fe la tiene depositada en Jesús. Y puedo hablar más del Salmo 91, pero quiero avanzar con este tema tan importante. La otra forma de mirar la casa es la casa espiritual. ¿Sí? Dice, y vino lluvia, descendieron ríos. Cuando viene la lluvia, tiene su significado. Cuando vienen ríos, tiene su significado. Cuando vienen vientos, la lluvia representa destrucción. Los ríos, los problemas. Y los vientos, todo tipo de doctrinas. Y golpean contra nuestra vida. De tal manera que nos bombardean día con día con tantas creencias, con tantas religiones. Pero nosotros estamos fundados sobre la roca. Nuestra religión es Jesús. No tenemos religión, nuestra religión es Jesús. Y el que está fundado sobre Jesús no cayó porque estaba sobre la roca. En estos últimos tiempos estamos viviendo grandes tiempos de apostasía, donde se levantan profetas, se levantan mesías, se levantan un montón de personas sensacionalistas, haciendo un montón de milagros, pero tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando no están de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esa es la otra casa. Nuestra casa espiritual debe estar fundada sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza, sobre nuestra esperanza, sobre nuestro amor en Jesús, para que cuando venga todo lo que el mundo nos está bombardeando, no nos derribe nuestra casa, porque ahorita nos está atacando en esta casa espiritual el espíritu de desaliento, el espíritu de depresión, el espíritu de ansiedad, el espíritu de pobreza y tantas cosas que nos están atacando, pero que tenemos que mantenernos en la roca. Estamos fundados sobre Cristo. Ahora, porque estamos fundados sobre la roca, ¿no nos va a pasar nada?
No. Qué bueno que tengamos nuestro fundamento en Dios, pero así a Dios le place llevarse a varios de sus siervos en este tiempo. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Es decir, qué hermoso que Dios a muchos se los lleve antes de que vengan tantas cosas peores de las que están a punto de desatarse y de venirse. Para muchos es una pérdida, claro, son de mucho valor. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi hermana, mi abuelito. Una pérdida grande. Sí, pero ellos están en un mejor lugar si le sirvieron al Señor Jesús. Pero también tenemos el otro cimiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye este evangelio, porque el evangelio, dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a nosotros, a todos los gentiles. Por lo tanto, el otro cimiento nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. Hermanas, hermanos, queridos amigos, después de 2000 años tener la palabra de Dios en nuestra vida, quizás usted puede decir, no, yo hace 100 años que apenas oigo de la Biblia. Sí, pero la palabra de Dios empezó a transmitirse desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Se ha ido perseverando y Dios nos ha permitido llegar hasta nuestros días. Y tenemos que escuchar lo que dice Mateo capítulo 24 y el verso 13 dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por lo cual es importante que nosotros vayamos a pensar, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las obedece, las rechaza, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es un hombre insensato? Es un hombre tonto. Es un hombre que no quiere entender. Es una persona que se le presentan las oportunidades y no las aprovecha porque él tiene su mirada en otras cosas. Mire, le voy a mostrar algo para que usted vea cómo estamos viviendo en este tiempo y la sabiduría del hombre en lo bueno y en lo malo. Mire, por ejemplo, aquí en Marcos capítulo 16 nos dice algo muy importante. Cualquier persona que lea la Biblia y lea San Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando leemos esta parte de la Biblia, nos damos cuenta que el hombre prudente mira y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo. Me interesa. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios para saber de qué se trata la salvación de Dios. Mas las personas que son necias, como dice, que son tontas, que no toman en cuenta a Dios, entonces dicen, no es cierto, puras mentiras, lo que quieran es tenernos ahí. Pero dice aquí, mas el que no creyere será condenado. Si usted cree en los marcianos, si usted cree en los dinosaurios, si usted cree en tanta cosa que dice la gente, es su problema. Pero qué gran problema es no creer en lo que el Señor dice en su palabra, porque esto es real, esto es genuino, salieron de los reverendos labios del Señor. Pero fíjate, otra cosa, aquí dice, el que no creyere será condenado. Pero mire, algo más importante que dice aquí, vea, el hombre que está edificado en Cristo, será su tiempo para meditar, como lo hacía Josué, en la palabra del Señor. Pero las personas que son insensatas no toman en cuenta a Dios y por eso dice la palabra de Dios, el que en él cree, habla de Jesús, el que en él cree no es condenado. Iglesia, el que en él cree no
no es condenado, pero hay que creer de todo nuestro corazón. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice va a ser, no dice ya es condenado. Estamos hablando en un estado de presente. Ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Por eso es importante que veamos estos ejemplos de los cimientos donde Dios nos tiene un montón de cosas buenas, hermosas en la palabra de Dios, pero no la recibimos por la ignorancia. Miren, voy a terminar haciéndoles alguna ilustración. Había en una ocasión en un barco, llevaba 500 pasajeros en un barco, y había una persona que ella también iba viajando. Pero esta persona, como habemos muchos en la iglesia, como habemos muchos de un corto pensamiento, y decimos que somos los más chiquitos, cuando todos estamos en el mismo barco, y ese mismo barco se llama Jesucristo. Dios no tiene acepción de personas ni tiene favoritismos. Bueno, pero estoy hablando de que van 500 personas en el barco, y va una persona y le va por un viaje de 5 días, y él echa en su morral pues unas 10, 12 paquetes de galletas y unos 5 botellas de agua, porque ya no lleva más dinero para gastar en su comida, ya no lleva más dinero. Y él mira que todos tocan la campanilla del barco, bajan al comedor, tocan la campanilla del barco, suben al comedor, tocan la campanilla del barco, van a la cena, tocan la campanilla del barco, y están los privilegios del barco. Y este hombre siempre estaba en su lugar donde él lo habían puesto. Ahí estaba. A los 3 días se le acabaron la ración, se le acabó el alimento, el agua, y pues ni modo de morirse de hambre. Iba por ahí pasando alguno de los que servían en el barco, dijo: Señor, ¿me puede regalar poquita agua y algo de alimento? Porque se terminó lo que yo traía. Y le dijo el hombre: ¿no tiene usted su boleto? Aquel hombre dijo: sí. Dijo: mire, aquí en su boleto dice que usted tiene derecho a almuerzo, comida, cena, tiene derecho a todos los privilegios del barco, porque compró un boleto lo mismo que los demás. El problema es que a veces no recibimos las bendiciones porque no conocemos la palabra de Dios, y por eso vivimos de esa manera. Mire, voy a leerle aquí. Dice la palabra de Dios: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. La arena se desvanece. La arena no tiene firmeza para construir. Por lo tanto, representa a la humanidad. No podemos poner nuestra fe en los hombres. No podemos poner nuestra fe en cualquier cosa. Debe estar puesta en Dios, en el Creador del universo, en el Creador de todas las cosas. Por eso yo le invito a que usted ponga su confianza en Dios. Dice: pero luego descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con fuerza sobre aquel hombre, sobre aquella mujer, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar la verdad, porque no quisieron a Dios, porque no les interesó nada de Dios. Y en lo físico está igual. Mientras no le abramos el corazón a Dios, va a venir la enfermedad y va a entrar a nuestra casa y va a atacar a uno, a otro y a otro y a otro, y nosotros nomás cruzaremos las manos, lloraremos, nos vamos a deprimir. ¿Por qué? Porque no le damos lugar a Dios, no le damos lugar a la oración, no nos acercamos a la misericordia de Dios, cuando el Señor dice:
Dice, acérquense al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Termino diciendo, fíjese bien, porque dice que porque les enseñaba, dice, cuando terminó Jesús todas estas palabras, todas estas enseñanzas que le hablé desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de sus enseñanzas, porque eran buenas, porque tenían sentidos aplicables a la vida física y a la vida espiritual, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como el Creador, y no como los maestros, no como los escribas, no como los burladores. Entonces, nuestro cimiento firme, nuestra ancla firme es Jesús. Yo les voy a invitar ahora mismo para que hagamos una oración de fe. Yo les invito, con la palabra de Dios los encaro. ¿Por qué? Porque un día van a estar ante la presencia de Dios. Quizás como hijos disfrutando porque le recibieron y tuvieron todo lo que aquí dice la palabra de Dios. O quizás como reos de juicios porque no le tomaron en cuenta, porque no quisieron oírle, porque cerraron sus oídos, porque su corazón se llenó de pecado y por tantas cosas. Pero tarde que temprano toda la gente estará ante la presencia de nuestro Dios, de Jesús, para entregarle cuentas. Y no van a poder decir, no, pues yo no escuché, no me dijeron, porque a través de este medio les estamos haciendo llegar la palabra viva y eficaz, que es capaz de transformar tu vida, tu ser, tu alma y todo. Te invito a orar en el nombre de Jesús y te digo que entregues tu vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está acabando. Yo no sé cuántos años tengas, quizás tengas 20, quizás tengas 30, 40, 60, 70, 80, quizás ya estás a punto de partir. Pero si el Señor todavía te da gracia de oír, de mirar, de entender la palabra, recíbale, acéptele para que llegue al cielo, para que su nombre se escriba allá y usted disfrute de los privilegios que el Señor nos dejó escritos para recibir allá. De lo contrario, todo está escrito y está dicho. El Señor dijo, consumado es. Traducido dijo, he terminado, he acabado, lo he hecho, consumado es, ya depende de nosotros. Ahora yo le invito a orar y le invito a venir a Jesús. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pongo en tus manos a estas personas, Señor. Señor, yo no sé cuánto tiempo nos quede de vida a mí o a ellos o a ellas. Quizás ya están avanzadas en edad, ya están avanzados. Quizás son jóvenes, Señor, pero como nadie tenemos la vida comprada y tu palabra, Señor, aleluya, trasciende la eternidad, porque tú eres la vida, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te pido, Padre, un milagro para todas aquellas personas que escuchen este mensaje, que escuchen esta palabra y que, Dios mío, les abras el entendimiento, les des la gracia para que ellos, Señor, también vengan al camino, para que ellos vengan y se reconcilien, para que ellos también tengan parte contigo, heredad, para que ellos tengan la amistad contigo, Señor. Perdónales toda maldad, perdónales todo pecado, Señor, aleluya, ayúdales para que se reencuentren contigo, Señor. Señor, yo no puedo hacer más que transmitirles tu palabra. Señor, estaré haciéndolo si tú así lo determinas y así lo decides. Pero hoy
la gloria, el poder y la autoridad está en Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Y el Señor nos comparte su autoridad para que usted sea sana, para que usted sea sano, para que usted reciba el milagro de la salvación, para que reciba el milagro del perdón, para que usted reciba, aleluya, el don del arrepentimiento, para que usted conozca a nuestro Dios, a ese Dios que siempre ha oído de Él, que siempre, pero yo lo invito que ahora tenga un encuentro, una experiencia, un reencuentro personal con Él. En el nombre de Jesucristo, aquí está el Espíritu Santo, aleluya, y está en su vida. Lo declaramos, Padre, que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendice las personas que recibieron este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios, a Jesús, al Mesías, aleluya. Oh, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gracias, Jesús.